Hola, ¿qué tal mis queridos pechugers? El día de hoy les voy a relatar una pequeña anécdota que nos hicieron el favor de mandar. Y pues espero que se encuentren bien. Acompáñenme a escuchar, ya sea con un cafecito, con un chocolate, con un pastelito. Y comenzamos. Dice, hola amiga Mac, pechuguina, dice, hoy te contaré un sueño que tuve, amiguis. La verdad, cuando me desperté de esa pesadilla, no comí en todo el día. Todo comenzó una noche. Yo tengo 39 años. Tal vez te burles de mí, pero aún vivo con mi mami. No, pues está bien, si te llevas bien, está chido. No soy una mantenida, porque yo ayudo en la casa y cubro muchos de los gastos, pero no he podido conseguir una pareja. La verdad me da miedo la soledad. Sí, a mí también, es feo. Pero bueno, actualmente peso 267 kilos. Lo sé porque tengo un amigo que trabaja en un lugar donde compran fierros y chatarra. Ellos pesan los camiones que llegan con todo y chatarra encima. Es como una báscula enorme, puede marcar pesos muy grandes. Pues sí, bueno, no sé. No sé en dónde. Se supone que donde venden chatarra, haz de cuenta que llegan los camiones. Sí. Lo estuve buscando, yo lo he visto. Sí. Pero afuera antes de que entre el camión, en la mera entrada, en el suelo hay una báscula. ¿Sabes? Y Sí. pesan, obviamente restan el peso del camión y ya saben cuánto pesa la chatarra que trae el camión para no estarla pesando aparte porque son toneladas, eso ya se maneja en toneladas. Sí, también por ejemplo en donde tienen a los animales. Sí, también ese tipo de cosas. Pero no hay una báscula para personas, así que soporte esa cantidad. Sí, no, sí debe de haber. Sí, creo que sí. Igual es un poco difícil conseguirlas porque si no es común que alguien pese esa cantidad. Bueno, pues un día le llevé unas cosas que me encargó a su trabajo y resulta que la báscula está en la mera entrada de la fábrica frente a la puerta y ellos desde adentro ven el peso del camión antes de entrar y calculan cuánto tienen que pagar por la chatarra. Pues él muy cínico me dice, oye, ¿sabes cuánto pesas? Y le digo, no, las básculas normales no me aguantan ya. Y me dice, 267 kilos. Ay, amiga Mac pechugona, sentí bien feo. Yo creí que pesaba 180 o por mucho 200 kilos. Pero cuando escuché que ya mero llegaba a los 300 sentí feo. Y más porque mi amigo en broma y broma me decía, ya mero le descompone la báscula o que ya era más pesada que su moto. Me sentí tan mal que ya no quise comer nada en todo el día. Llegó la noche y yo tenía un buen de hambre, pero no quería comer nada. Yo ya estaba bien espantada por mi enorme peso. Me fui a dormir con mucha hambre y pues me quedé dormida. Tuve una pesadilla enorme, amiga Mac pechugona. Soñé que estaba encerrada como en una bodega de donas y tacos y sentía un hambre terrible, pero dentro de mi sueño seguía pensando que no debía comer. Al principio era una montañita de panes y de la nada la montañita se convirtió en una montaña más grande. Yo seguí resistiendo a no comer nada, pero mientras más me aguantaba las ganas de comer, la montaña crecía más y más. Recuerdo que olía demasiado riquísimo, pues en mi sueño no pude aguantar más y empecé a comer. Sabía todo tan rico a pesar de ser un sueño. Yo saboreaba el chocolate de las donas, todo sabía muy rico. Los tacos tenían un sabor entre salsa barbecue y ahumado. Amiga, era el cielo de la comida. Yo estaba feliz comiendo y comiendo. Recuerdo que empecé a comer y mi barriga se empezó a hinchar. Reventé el pantalón y yo seguía comiendo. No podía parar, tragaba y tragaba. Mi sueño se convirtió en una pesadilla cuando me convertí en una enorme y gigantesca bola de grasa.
A pesar de eso y por alguna extraña razón, la comida empezó a entrar sola en mi boca y crecí hasta casi ser del tamaño de un camión, hasta que reventé de tantas donas y tacos y desperté. Estaba sudando y al mismo tiempo tenía frío. Todo el día estuve pensando en ese sueño, tanto que no me dio hambre en todo el día. La verdad, a partir de ahí empecé una dieta y espero bajar de peso. Apenas llevo 3 días, ojalá y pueda aguantar. Pues mucha suerte, esperemos que por tu salud y si tú te sientes feliz bajando de peso, esperemos que sí aguantes. Dice, igual te cuento más adelante cómo voy y cuánto pude bajar de peso. Cuídate, amiga Mac Pechugona. Oye, ¿tu busto es natural o es operado? ¿Dónde compras tus brasieres? En Liverpool venden tallas extras. Sí, es un poco complicado. Sí, es complicado pedir, pero incluso ya no tanto. Bueno, por ejemplo, yo sí voy ahí, pero también en ¿cómo se llama la tienda en línea? Shane. Ajá, también ahí puedes encontrar tallas extras y están muy cómodos. Dice, oye, tu busto es natural operado. Eso ya lo leí. Digo, yo soy talla 52 triple D. Supongo que tú eres mucho más grande que eso. Un poquito. Ojalá y me pueda recomendar un lugar donde comprar porque batallo mucho para conseguir de mi talla. Besitos y gracias por hacer estos videos. Haces que las gorditas como yo se sientan bonitas y seguras con lo que somos. Qué bueno. No, pues es un placer que los videos sirvan de algo y hacer sentir bien porque pues si somos las gorditas por lo regular, si somos un tanto rechazadas en ciertos aspectos. Entonces pues ese es uno de los puntos que queremos así como resaltar de este canal, que es lo que buscamos. No es tanto como fomentar la obesidad, sino simplemente respetarla y hacer que la gente se sienta bien y se sienta querida, no como en muchos de los otros canales que buscan así como seguir un estereotipo y ese tipo de cosas. Entonces, qué bien que te gustó y muy interesante tu sueño. Y échale ganas a bajar de peso si es lo que te hace feliz y por salud. Entonces, pues éxito con tu dieta. Y bueno, ya sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la anécdota. Si fue así, no olviden darle manita arriba, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. No olviden suscribirse tanto a este canal como al secundario. ¿O en cuál se va a subir? ¿Sí? Pues en el primero. ¿En el principal? Entonces no olviden suscribirse a este y a mi canal secundario que se llama Los Pechugers de Mac. Y ya saben, pórtense muy mal, pero disfrútenlo bastante. Hasta la próxima.